Muy buenas noches, bienvenidos. Nueva edición de Lado P, como siempre, como todas las semanas, en Infocielo TV, para hablar de política, para hablar de temas que tienen que ver con nuestra provincia de Buenos Aires. En un ratito, nuevas entrevistas, nuevas charlas. Albino Aguirre, ¿cómo te va? Fabián, ¿cómo te va? Claro, aquí estamos. En un ratito vamos a hacer un debate, como siempre lo hacemos, y les proponemos a ustedes para discutir la política. Ahora, ya con el proceso de transición abierto en la provincia de Buenos Aires y la reconfiguración del nuevo mapa de representación a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, hablaremos de cómo quedan las dos principales fuerzas que compitieron en la última elección y que, fruto del resultado de la elección de octubre, van a rotar en el rótulo de oficialismo y opositor. Pero también, Fabián, vamos a hablar de una cuestión que es interesantísima conocerla, sobre un organismo que genera polémica o sobre el que mucho se habla, pero creo yo, y esta es incluso hasta una confesión de parte, poco se conoce. Exactamente, sí. El Consejo de la Magistratura. Hay un Consejo de la Magistratura a nivel nacional, hay un Consejo de la Magistratura en la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos vamos a meter con el Consejo de la Magistratura a nivel nacional porque está con nosotros un representante que integra ese cuerpo colegiado y que representa a los abogados y puntualmente es de la provincia de Buenos Aires. Así que ya mismo vamos a presentarlo y empezamos a charlar con Liliana Sánchez Herrero. Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenas noches, gracias Marina. Marina. Representante del Consejo de la... A ver, vayamos, digamos... Vamos a hacer una cosa, sí. Tan poco conocemos que hasta me equivoqué en el nombre. No pasa nada, por favor. Sí. Me dice Marisa, Mariana, bueno, así que... Marina. Representante de qué sector dentro del Consejo de la Magistratura. Mira, te hago un paneo en 2 segundos. El Consejo de la Magistratura, con la reforma del 94, se crea. El poder político tenía el nombramiento, la designación de jueces y todo lo que tenía que ver con la cuestión sancionatoria en sus manos, constitucionalmente hablando. Esto hizo que en la concepción de la reforma del 94 se dijera, bueno, no lo decidimos más, nosotros no somos más los que estamos solo en esa designación de jueces, sino que ahora queremos que vengan todo el resto de los actores del sistema de justicia. Llamaron a los abogados, a los académicos y a los jueces. Y así se conforma el Consejo de la Magistratura de la Nación, es decir, que tiene los estamentos que están el político, que es senadores, diputados y representantes del Ejecutivo, los jueces, los abogados, que somos 2, unos representan a los abogados de la ciudad, de la ciudad autónoma, y mi caso que represento a los abogados de todo el resto del país. Y el académico que representa a las universidades. Sobre ese cuerpo es el que tiene el manejo del presupuesto del Poder Judicial de la Nación, el procedimiento de selección, digamos, y evaluación para el armado de ternas que se eleva luego al Ejecutivo para que sea nombrado con acuerdo del Senado, y la sanción o remoción de los jueces federales de la República Argentina. Ese es el punto más crítico, ¿no? El tema de la eventual posibilidad, o sea, son el organismo que puede determinar si un juez sigue o no sigue, es el único organismo que sancionarlo, aunque no lo destituyas, o desestimar la denuncia en caso de ser denunciado y que no se corrobore lo que se denunció. Ahora vamos a hablar, Marina, de otras cuestiones que tienen que ver con el trabajo del Consejo de la Magistratura. Es interesante saber lo que hacen en materia presupuestaria y ese tipo de cuestiones, pero habrás escuchado que hay recurrentemente, sobre todo en los medios, especulaciones, análisis, vos me dirás si con cierto asidero o no, de que el Consejo de la Magistratura en algún punto sirve como una herramienta para leccionar jueces, naturalmente en función de quien tenga mayoría en la integración del Consejo de la Magistratura. ¿Eso efectivamente es así? Yo no lo viví, por lo menos no lo viví y no me consta que haya estado en otros momentos. Nosotros recibimos denuncias, estamos representados todos los estamentos, sobre todo se hace un análisis, ahí están las mayorías parlamentarias, las minorías. Esa situación yo no la viví en el Consejo. Pero ¿por qué no avanzan, por ejemplo, causas? Porque sobre todo tratándose de jueces federales, hay muchos jueces federales que tienen muchas causas, casi como que parece una carrera en donde se cuentan de un lado y del otro la cantidad de causas que tienen abiertas en el Consejo de la Magistratura algunos jueces y otros y demás. ¿Cómo se determina cuáles son las causas que finalmente se estudian y sigue el proceso ese? Las denuncias van a lo que es la Comisión de Disciplina. Yo en este momento no integro la Comisión de Disciplina, si bien concurro a todas sus reuniones, está el representante del abogado de la ciudad.
Cada causa que ingrese, si no se desestima in limine, que hay un alto nivel de desestimación, entre otras cosas porque muchísimas de las denuncias que se reciben son cuestiones jurisdiccionales, es decir, decisiones que adoptan los jueces, que alguna parte no está conforme, o decisiones que luego han sido corroboradas por otras instancias. Entonces eso se desestima in limine porque no es nuestra competencia. Luego, una vez que se hizo ese primer análisis, se sortea el consejero que va a llevar adelante la causa, y es el consejero el que la tramita, pide prueba, todo en el marco, digamos, de su investigación. Y después lo que se va llevando hacia la comisión y después eventualmente al plenario tiene que ver con decisiones que se adoptan, si se llama o no al juez para que venga a dar explicaciones. Y ahí en esos pasos no puede haber, bueno, esta la dejamos un tiempito más porque el juez está trabajando sobre algún tema que nos interese, digamos, eso es lo que trasciende, lo que uno por ahí especula cuando algunas veces lo citan o no lo citan, cuando avanzan o no avanzan algunas de las causas o de los procesos. Yo puedo hablar lo que viví en este año. La Comisión de Disciplina se desenvolvió y las causas con profunda normalidad. Se pidieron montones de pruebas en distintas denuncias. Por lo menos en este año que yo estuve, yo esa percepción no la tuve. Si lo hubiera, obviamente hay que actuar en consecuencia, pero no es la percepción que tengo en base al trabajo que vine viendo que se llevó adelante desde la comisión. Sí. No tuve en mis manos nunca una causa como para saber. Confío en los consejeros, sí, de mis claro. compañeros. De todas maneras, digamos, usted es representante de los abogados. Del interior, sí. Claro. Por ahí esas especulaciones cuadran más en la representación política, que en este caso están representados el oficialismo y la oposición a partir de la cantidad de representantes que tenga, ¿no? Tengo entendido que funciona así. ¿Cómo está funcionando la justicia a criterio de ustedes? Es una pregunta bien amplia, pero que sirve como para que en algún punto, si vos considerás que hay algo para marcar, lo elijas vos, digamos. Bueno, mira, yo empecé a recorrer el país en julio del año pasado, cuando me presenté como candidata, y bueno, ahí tuve un diagnóstico, en 2 meses y medio recorrí el país, y ahí tuve un diagnóstico bastante certero de lo que estaba pasando en la justicia federal. Te puedo decir de que hay un elemento positivo, que es el factor humano, que tiene que ver con el trabajo que se hace desde todos los que forman parte del sistema, abogados, funcionarios, empleados, magistrados, que en muchos casos con muy poco o con no todo lo que les gustaría, llevan adelante su función. Pero después hay un diagnóstico negativo, obviamente, que es público, que tiene que ver con esa desconfianza, esa disconformidad que la sociedad siente respecto del sistema, que desde mi punto de vista tiene que ver con una serie de cosas que hay que resolver para que el ciudadano pueda acceder a la justicia, y que una vez que accede, que no todos los ciudadanos tienen la misma posibilidad de acceso, puedan tener la respuesta de la justicia en tiempo oportuno, que es lo único que es justo, digamos. Cuando decís que todos los ciudadanos puedan acceder, decís que haya una administración de justicia que represente a todos. Hay mucha gente que se queda afuera, que no puede, que no ingrese. Sí, pero no porque no quieran dejarlo, sino porque el sistema está diagramado, lo que es la distribución de juzgados, cámaras y tribunales, está diagramado de manera tal que no todos tienen las mismas posibilidades de acceso. Les doy un ejemplo. Hay provincias que tienen juzgados que el ciudadano del interior de la provincia ya tiene que hacer 100 o 200 kilómetros para acceder al juzgado. Juzgados federales. Sí, por supuesto. Y después tiene que hacer 500 kilómetros para ir a la Cámara. Que no es lo mismo que otros ciudadanos, por ejemplo, en mi caso, que soy de Mar del Plata, que tengo la estructura federal completa en mi ciudad. Claro. Entonces, la posibilidad de acceso de un ciudadano de la ciudad de Mar del Plata respecto de un ciudadano de la provincia de La Rioja no es la misma. No, claro. Entonces, pero se me antoja bastante engorroso solucionar ese tema, salvo que planteemos más departamentos judiciales, más jueces. ¿Es necesario que haya más? ¿Mayor descentralización? ¿De qué manera? Bueno, para mí la solución está en la rediagramación de lo que nosotros llamamos el mapa judicial, que tiene que ver dónde ubicamos cámaras y juzgados y tribunales, pero ese diagrama nuevo que se tiene que hacer, porque el fin último es que el ciudadano pueda acceder a la justicia, porque la justicia es pacificadora. Entonces, si ustedes tienen un conflicto y no pueden acceder a la justicia, se pierde esa función pacificadora. Entonces, más allá del diagrama que se tiene que volver a hacer, solamente basta ir a las provincias y darse cuenta que tiene que suceder.
no puede no ser acompañado de herramientas de la modernidad, como son la digitalización completa del sistema judicial, acompañado de algo que no es menor, que es conectividad en la República Argentina. Claro. No está todo el mundo conectado en la República Argentina. Entonces, si nosotros rediagramamos, teniendo en cuenta la digitalización completa de la justicia federal y conectamos a la Argentina, yo creo que se da un inmenso paso, porque vos lo que solucionás primero es la accesibilidad frente a la dificultad territorial, y lo otro que logras es vencer los plazos, la mora. Mirá, los procesos que están digitalizados han bajado de un plazo de 6 años de tramitación a un año y medio. Ninguno de nosotros tres es el mismo que accede a la justicia a los 20 años de resolución de esa causa. Claro. En muchos casos, aunque nos den la razón, no nos interesa. Sirve. Ya no es ni justicia, claro, aunque te den la razón. Entonces, la verdad es que entre lo que vos percibís como una vulneración a tu derecho, no sé si tenés o no razón, ese es otro tema, pero frente a la percepción individual de alguien vulneró un derecho mío, quiero ir a un juez a que me lo resuelva, y que transcurra un año y medio, estamos dentro de lo que es el plazo razonable. Tardar 6 años, 8 años en una primera instancia, tardar 20 años en obtener una sentencia, es un plazo no razonable, pero que básicamente vulnera el concepto de justicia. Marina, ¿usted cree que, visto desde el lugar que ocupa, los jueces, sobre todo los jueces federales, tienen actitudes diferentes en función de quiénes llegan al poder? Digamos, esta famosa situación de que parece que todo el tiempo se están dando vuelta de acuerdo o acomodando de acuerdo a quien está en el gobierno. Mira, yo espero que no. ¿O es una percepción de la gente? Para completarla, sí. Porque la verdad es que la gente está ciudadano común, incluso los medios también. Sí, está instalado esa sensación, ¿no? Tenemos esa percepción. Bueno, espero que no. Espero que los jueces estén haciendo lo que tienen que hacer de acuerdo a los elementos que contienen o tienen en sus causas. Mira, los únicos que pueden garantizar su independencia y su imparcialidad... A ver, ¿qué es esto de la imparcialidad? ¿Por qué nosotros tenemos una persona imparcial? Porque si ustedes dos dirimen sus conflictos entre ustedes, la ley de talión. O sea, ustedes ejercen la resolución entre ustedes, obviamente va a estar subjetivizada y además influenciada por lo que cada uno de ustedes piensa. Este tercero imparcial que viene a estar en el Estado de Derecho es una persona que no tenga interés en que ninguna de esas dos partes gane, sino que hace lo que su sana crítica considera que tiene que suceder en esa causa. Los únicos que pueden garantizar su independencia es el propio Poder Judicial. No es la inexistencia de un elemento externo que quiera vulnerarlo. Si no son ellos los que tienen, y yo creo en realidad que voy más allá del Poder Judicial. Pero ustedes son un organismo de control, digamos, en algún punto. No es que hay que dejarlo al libre albedrío de los jueces en el sentido de mostrarse imparciales. Ustedes en algún punto tienen la herramienta o la posibilidad a mano de poder controlar que no exista esa sensación de que operan efectivamente en función de posicionamientos políticos. Mira, el primero que tiene la potestad de actuar la obligación de actuar con independencia es el juez, y tiene herramientas para eso. Frente a cualquier presión pueden denunciar, renunciar, ellos tienen la potestad individual. Nosotros actuamos frente a la denuncia. Nosotros no es que observamos nosotros actuamos frente a la denuncia que se hace de ese juez por mal desempeño. ¿No pueden actuar per se? No, nosotros tenemos del Consejo. No es la denuncia de algún consejero, obviamente, o sea, que se lleve la denuncia frente a un hecho que, por ejemplo, lo que pasó, con públicos casos. La Cámara puede denunciar a jueces respecto de sanciones, etcétera. Frente a esa situación nosotros actuamos, bien, frente a la percepción de esa situación, pero los únicos que garantizan su independencia son los jueces. ¿Cuántos jueces removieron, por ejemplo, en el último año? Ninguno. ¿Y la justicia está del todo bien? ¿No hay sospechas de ningún tipo focalizando en el accionar de los jueces como para justificar que ninguno haya sido removido? Nosotros estamos se están llevando adelante las denuncias que llegaron hacia nosotros, inclusive algunos consejeros hicieron denuncias. Ahora, discúlpeme, en este punto, ¿no pasa lo mismo, digamos, con el Consejo, con la demora en la tramitación de los procesos contra los jueces? ¿No pasa lo mismo que usted planteaba que le puede pasar a un ciudadano respecto de lo que hace la justicia para con el ciudadano? Es decir, esto de que un juez esté 4, 5, 6 años sospechado porque hay una denuncia y no avanza o se demora, digamos, ¿no es lo mismo? ¿No pasa lo mismo? Digamos, no está el juez no queda ahí
preso de esta situación de incertidumbre, como un ciudadano le pasa cuando la justicia... Hay un plazo. Si en 3 años no se tomó una decisión, se desestima por transcurso de tiempo. O sea, yo denuncio al juez J y si de aquí a 3 años no avanzó, no se lo destituyó o no se tomó alguna determinación, esa denuncia se cae. Sí. O sea que cuando hablan, sin poner el nombre de ningún juez en particular, pero cuando hablan de determinado juez federal tiene 48 denuncias en su contra, es un simple raconto de la cantidad de veces que fueron con denuncias distintas, pero la mayoría de ellas por ahí ya están caídas o fueron desestimadas por el paso del tiempo. De manera automática, cuando transcurre el tiempo se desestiman. ¿Cómo estuvo el Poder Judicial? Usted nos decía que, entre otras cuestiones, administran el flujo financiero, el presupuesto del Poder Judicial. ¿Cómo está en ese sentido el Poder Judicial? ¿Hubo recortes? ¿Hay faltante de algo? Bueno, se declaró la emergencia en materia de infraestructura y en materia de informática. Es reciente, se declaró hace un mes y medio, porque básicamente lo que se vio es que había una situación realmente apremiante en muchas jurisdicciones y sobre eso se tenía que trabajar acortando los plazos normales de contratación para poder salir de la situación en la que se está. Eso fue votado hace un mes y medio y estamos tratando de sanear la dificultad que se está teniendo en la materia. O sea, la emergencia implica que efectivamente hay reclamos que son razonables y le da las herramientas a una contratación directa que por ahí achique un poco los plazos y ese tipo de cuestiones. Se acortaron plazos, como todo lo propio de la emergencia. Se establecieron otras, sujetos que llevan adelante las contrataciones o los procedimientos, por ejemplo, la Comisión de Administración y el administrador. Y la verdad es que lo que se pretende es poder tomar medidas inmediatas sobre ciertas situaciones apremiantes. ¿Qué poder de decisión tiene el Consejo de la Magistratura sobre otras cuestiones que forman parte del debate público que tienen que ver con privilegios, por ejemplo, en materia impositiva de los jueces? Bueno, nosotros en el mes de, me parece que fue febrero, en el mes de febrero, ustedes se acuerdan que hubo un fallo de la Corte que había levantado una cautelar que permitía que los jueces que habían asumido, esta es una pregunta muy interesante, que los jueces que habían asumido luego a partir del 1 de enero del 2017 pagaran impuesto a las ganancias. Por medio de una cautelar lo dejaron de hacer hasta el año pasado, salvo 7 jueces, que son 7 jueces que venían de la profesión liberal. Es decir, los únicos que no pagaban impuesto a las ganancias por esa cautelar eran los jueces que accedían de la estructura judicial. Los jueces que accedían de la profesión liberal pagaban, siempre pagaron, nunca dejaron de pagar. ¿Cómo y acceden de la profesión liberal? Porque la cautelar la estableció... ¿Pero quiénes serían los jueces que acceden de la profesión? Los abogados. ¿Pero todos los jueces son abogados? No, porque están los que vienen de la carrera judicial, los que vienen de la estructura del Poder Judicial. ¿Bien? O sea, si mañana a usted que es abogada y nunca estuvo en el Poder Judicial, la designan juez... No, está subsanado. Durante el plazo que tramitó la cautelar, los únicos que pagaban impuesto a las ganancias eran los 7 magistrados que provenían de la profesión liberal. El resto no pagaban. O sea, que no habían hecho la carrera judicial. Exactamente. O sea, ellos no estaban alcanzados por el beneficio de la cautelar que volteó la Corte. Exactamente. Y cuando la Corte resolvió en ese sentido en febrero, ¿qué pasó? Bueno, ahí se estableció un acuerdo que el Consejo llevó adelante respecto de que empezaron a pagar todos impuestos a las ganancias y equiparamos a los jueces que provienen de la profesión liberal, los equiparamos a los jueces que provienen de la estructura federal, en las mismas alícuotas. Ah, porque un juez que proviene de la profesión liberal tiene menos antigüedad en el sistema judicial. No tiene que ver con antigüedad, sino que se establecía que se iba a pagar sobre la diferencia entre lo que cobraba en un cargo, por ejemplo, de secretario y el de juez. Bueno, ¿y cuál era el parámetro sobre el que hacíamos con un abogado? El abogado venía de la profesión. O sea que hoy por hoy, salvo los jueces que fueron designados, que supongo deben ser la gran mayoría, previos a enero de 2017, los jueces están pagando impuestos a las ganancias. Sí, los jueces pagan impuestos a las ganancias todos. En Estados Unidos pasó lo mismo, se estableció una línea de tiempo y se tardó 20, 30 años. Esta es una pregunta, no sé si la pongo en un lugar ciertamente incómodo, usted me lo dirá, pero es más personal, por formación, abogada, representante de los abogados y demás. Quiero decir con esto, no sé si es resorte del Consejo de la Magistratura o si le cabe o no opinar como integrante del Consejo de la Magistratura. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esta reforma que alguna vez se planteó, que impulsaba casi que la elección popular
para ocupar cargos de jueces? No, bueno, yo no estoy de acuerdo con ese. Mira, el modo de designar jueces en el mundo es un problema. ¿Por qué? Por la naturaleza misma de la función jurisdiccional. O sea, ese tercero imparcial del que hablamos. No es sencillo, no se tiene una fórmula. Cuando vos vas viendo qué pasa en otros lugares del mundo, siempre entendés que para mí, que nuestro sistema para mí es uno de los mejores, que tiene que ver con este organismo que es el Consejo de la Magistratura, que está integrado por todos los actores del sistema judicial, todos los que tenemos una mirada cierta y real del sistema judicial, ni hablar los abogados, que tenemos nosotros somos los auditores naturales, los abogados litigantes, los auditores naturales del sistema judicial, pero estamos todos los integrantes y sobre eso se hace una evaluación y se establece cuál es el perfil de jueces que queremos y sobre eso se eleva una terna. A mí me parece que es el sistema, para mí, más institucional y más sano. ¿Y es determinante la resolución de ustedes en la selección de la terna o en el lugar que ubican a cada uno de los postulados en la terna? No. Lo determina, digamos... Después es una potestad del Ejecutivo y el Senado. Ustedes lo que se encargan es de la evaluación y la selección previa. Y hacemos un orden de méritos, sobre eso llamamos una entrevista... y sobre esa entrevista se arma la terna. Porque acá, por ejemplo, estuvo el caso de Ramos Padilla, que en su momento por lo menos se difundió la versión de que había sido bien calificado por ustedes para ocupar el cargo vacante en La Primero está. Justicia Federal de La Plata, ¿no? Con competencia electoral acá en la ciudad de La Plata, y quedó en ese primer lugar él. Sí, está primero. Está en una terna. De hecho, no está resuelto ese juzgado. Exactamente. Quedó en una terna y posicionado primero. ¿Y quién determina los tiempos después de que ustedes levantan la terna? Porque la verdad es que el juzgado federal en la ciudad de La Plata es clave porque tiene competencia federal. ¿Cuánto hace que está la terna, por ejemplo, en este caso? Es de este año la terna. Sí. Es una potestad de los otros dos poderes del Estado. Nosotros ya elevamos la terna. Yo, por supuesto, considero como abogada litigante que los juzgados tienen que estar cubiertos por los jueces. Los abogados que no están cubiertos por jueces son juzgados que están subrogados. En muchos casos, el juez subrogante una vez cada 15 días, a veces va una vez al mes, es muy engorroso, son muchas distancias. Ni siquiera se alcanza a interiorizar en un caso en particular. No, ¿Hay y mucho además, faltante de jueces? Hay todavía faltantes de jueces. Actualmente en el Senado hay 110 pliegos. Sí. Esos son, por ejemplo, Ramos Padilla está en ese listado de 110. No sé si está elevado el de Ramos Padilla. No lo tengo en claro. Está bien, pero cuando usted habla de 110, ¿son 110 que ustedes ya seleccionaron? Nosotros solo elevamos la terna. Sí. Por eso, pero después el Ejecutivo selecciona el pliego y lo manda al Senado. Y eso que es una decisión política, presupuestaria, mayor es una potestad del presidente. Y ese tipo de ¿Y por qué no lo toma? Si ya tiene todo listo, le falta solamente elevarlo, que ahí hay una decisión política detrás, digamos. Tiene que ver con lo propio del Senado de la Nación y el presidente de la Nación. Eso forma parte de otros poderes. O sea que el Consejo de la Magistratura, digamos, es un organismo totalmente separado de lo que después se resuelva políticamente. Sí, nosotros tenemos la terna vinculante. No es un dato menor. Y después no se pueden mover de esas ternas. No es un dato menor. No pueden sacar a uno que no les gusta y meter a otro por la ventana. No, esa terna es vinculante. Claro, esa sí o sí tiene que salir de ahí. O sea, no pueden determinar uno específicamente, pero tiene que ser uno de los tres. Sí, seguro. Marina, ¿y usted cree que hay una equiparación de género en la actual estructura del Poder Judicial? Es decir, tantas juezas como jueces. Mira, el mapa de género de la Justicia Federal establece que en lo que son primera instancia, entre magistrados, funcionarios, defensoras, fiscales, hay un 60% de mujeres que disminuye notoriamente a medida que se va generando una mayor jerarquía, bien, hasta llegar creo que al 20%, algo significativamente menor. Claro. Ahora, el tema de géneros fue un tema muy tratado en el Consejo, presentamos proyectos, presenté proyectos yo, presentó el proyecto de la doctora Camaño, presentó el proyecto de la doctora Brizuela Doria, y además salieron por unanimidad, lo que no quiere decir que no haya habido debates y modificaciones, bien, pero se generó un gran consenso. ¿Qué es lo que establece? Mira, los tres proyectos van concatenados. El primer proyecto es uno de mi autoría,
que establece que todo aquel que quiera acceder a un cargo, aspirar a un cargo de magistrado, tiene que tener una capacitación en género universitaria en una antigüedad no mayor a 2 años. Eso tiene que ver con la formación del futuro juez y no necesariamente con el sexo, digamos, del juez. Exactamente, Claro. es cualquiera. Soy una convencida que la cuestión de género se resuelve con educación y con cambios de paradigmas. Imponer personas, cualquiera sea el sexo, pero pongámosle nombre y apellido, imponer mujeres que sin mirada de género tampoco sirve. Así que lo que buscamos específicamente desde el Consejo fue tratar el tema de fondo, que fue avanzar sobre la educación. Entonces, todo aquel que quiera acceder a un cargo de juez debe tener una capacitación universitaria en materia de género que no sea más antigua de 2 años. Eso hace que las universidades también incluyan oferta en materia de género. Eso hace que son carreras de posgrados, por ejemplo. Sí, puede ser de extensión, de posgrado, sí. De extensión a través de colegios de abogados. ¿Eso ya está funcionando? Eso está aprobado. ¿La justicia es machista en general? Mira, lo que importa... La visión, Exactamente. sin que esto signifique, aunque lo es, naturalmente, una adjetivación, pero que no sea peyorativa, quiero decir, por formación, porque, qué sé yo, la mayoría son hombres y gente grande a la que le cuesta mucho de construirse. Digo, en general, le falta, se le cambia la pregunta, ¿le falta esta especialización que ahora ustedes ponen como requisito? Mira, lo que es muy importante es entender que el problema de género en la justicia se tiene que combatir desde la mirada de género hacia el justiciable. Es decir, ¿cuál es la mirada que tiene el Poder Judicial, sea hombre o mujer, respecto del género al momento de impartir justicia? Por supuesto que cualquier situación que atente contra una mujer en su calidad de tal para acceder a un cargo, sobre eso hay que trabajar. Pero lo que nosotros entendemos es que lo que tenemos es que formar en materia de género a quienes van a ser jueces en las universidades que haya oferta en materia de género. La doctora Camaño presentó un proyecto que tiene que ver con que los que evalúan, es decir, quienes son los jurados que van a tomar el examen, tengan cursos en capacitación de género y haya exámenes de género. Eso redunda indirectamente en que ese docente después forma al alumno de abogacía con mirada de género. Y finalmente, la verdadera brecha de desigualdad que logramos romper, el Consejo está muy por sobre la media en materia de género, es el proyecto de la doctora Inés Brizuela en el que participé, en realidad participamos todos, pero que tiene que ver con que las mujeres, por su rol social o por sus ocupaciones, va con menos antecedentes que los hombres a los concursos. Eso hace que cuando se conforma el orden de mérito, estemos siempre más abajo que los hombres. Entonces, cuando se llama para la entrevista, que no se llama a todos, se llama un número determinado del orden de mérito, generalmente si es un cargo a los 6 primeros u 8 primeros, las mujeres difícilmente estamos ahí. Por eso te dicen, las mujeres no están en la terna. No, las mujeres no están en la entrevista, porque no tienen los antecedentes que les permite el puntaje para estar. Entonces se estableció que... ¿Y cómo se salva eso? Bueno, lo salvamos de la siguiente manera. Se estableció que, probada que sea la idoneidad sacando más de 100 puntos, por cada cargo, si no hay mujeres dentro de ese orden de mérito, vamos a poner ejemplos, los 6 primeros, las 2 primeras mujeres que hayan superado los 100 puntos, que estén en ese orden de mérito, van automáticamente a la entrevista. Entonces es cupo también. No, porque no necesariamente tiene que terminar en la terna. Si para la visión de quienes tomamos la entrevista, esa mujer no tiene mirada de género, no va a ir necesariamente a la entrevista. O sea, garantizan la representación en la entrevista, pero no necesariamente eso después se va a transformar en que ocupe un lugar en la terna. Sí, claro. Me parece que lo importante no es garantizar que estén en la entrevista, sino quebrar la brecha de desigualdad que tenemos, porque nosotras, por los deberes de cuidado, empezamos o más tardíamente a hacer cursos, en cuyo caso van con menos cursos, o hacen menos cursos objetivamente. Entonces, por eso pusimos que había que tener un puntaje determinado, sobre eso es indiscutible, y a partir de ahí quebrar la brecha de desigualdad. Marina Sánchez Herrero, gracias, vicepresidenta, es vicepresidenta del Consejo. Gracias, en representación de los abogados del interior. Bueno, entendimos un poco más o menos cómo funciona, no sé si alcanza, digamos, como para sacarnos a muchos que generalmente consumimos lo que pasa en el Consejo de la Magistratura con el adorno de la interpretación política. No sé si nos alcanza la explicación, pero por lo menos... Sí, pero tenemos una clase, por ahí la podemos invitar de nuevo, ¿no? Después cuando ya se conforme, porque ahora se vuelve a conformar. Son, Marina? 4 años. 4 años. Y además ahora se reconfigura un poco el Consejo de la Magistratura. Sí, claro. Se reconfigura, ¿no? Porque cambia el representante del Ejecutivo. En el caso de ustedes sí son elegidos
Por nuestros pares. Por sus pares. Nosotros somos elegidos por nuestros pares. Pero ahí, ¿cómo me explica la contradicción? Porque no está muy de acuerdo en la designación de jueces por el voto popular, pero por los pares sí, es como un voto calificado, digamos, en ese sentido. Sí, pero yo no imparto justicia. Yo voy a defender los intereses y los derechos de mis colegas. Sí. Estamos muy... Con esto termino, porque me quedó de hoy. Y se Igual nos hay pasó. un por qué están los estamentos políticos en el Consejo y tiene una explicación válida. No está todo mal. Por ejemplo... Bueno, en esto de que estemos todos los que formamos parte del sistema de justicia, desde el Congreso sale el mapa judicial, la conformación, el Ejecutivo, incluso el presupuesto. No, está bien, tiene una explicación absolutamente razonable. Congreso, yo creo que se desvirtúa cuando un sector determinado termina siendo determinante, digamos, valga la redundancia en términos, por simple peso de la mayoría, digamos. ¿No? Cuando hay mucha es cierto también que la representación política a su vez se divide, ¿no? Entre representantes de un lado y de otro. Bueno, de un poder y de otro, y del oficialismo y de la oposición. Claro, sí, hoy técnicamente, y con esto otro día si quieren lo seguimos charlando, técnicamente hoy el Consejo no respeta el espíritu del 94, porque en el espíritu del 94 ningún estamento tenía que estar por sobre el resto. Y hoy el estamento político, tiene que estar equilibrado. Hoy el estamento político, si se unieran todos, tienen la voluntad, la mayoría simple. La última, breve. ¿Qué pasó con la denuncia que pidió públicamente en su momento el presidente Mauricio Macri contra Ramos Padilla, que dijo en realidad que iba a pedirle al representante del Ejecutivo... Lo hizo, fue el doctor Juan Maíquez, que era el ejemplo que te dije que nosotros los consejeros presentamos denuncias, y está tramitando. Está tramitando. Está ahí. No, está tramitando. Sí, que en base de se avanzó sobre el 11, se está haciendo medidas probatorias. Entiendo que está tramitando. Gracias, Gracias a ustedes. Muy bien, ya volvemos.